Bueno, pues ya podemos empezar desde el modelo de redes neuronales, ¿no? Entonces, gracias por avisarme. Y bueno, ya empezamos a grabar y entonces vamos a ver el modelo de redes neuronales. Y entonces tenemos que especificar la familia de hipótesis y también tenemos que especificar el algoritmo de aprendizaje, que es cómo se selecciona una hipótesis dentro de esa familia de hipótesis. Entonces, pues vamos a ver primero cuál es el modelo, cuál es la familia de hipótesis. Y bueno, y tiene desde el nombre de redes neuronales, es por inspiración a lo que se supone que son las redes neuronales de los seres vivos, ¿no? Entonces, las redes neuronales se supone que son unidades que están interconectadas entre sí y que realizan computación. Entonces, lo que le estaba mencionando hace ratito es que aunque sí podemos tomar inspiración de lo que son las redes neuronales de la biología, en realidad lo que ahorita desde el punto de vista de Machine Learning, como lo tenemos que ver, es como simplemente una familia de hipótesis y tenemos que ver la capacidad de esta familia de hipótesis para generalizar y para aproximar funciones. Que si podemos tomar más analogías y más ideas de redes neuronales reales, pues siempre es bienvenido, ¿no? Y siempre es muy útil, pero nosotros siempre las vamos a pensar desde el punto de vista de su capacidad para generalizar y no de qué tan buenos modelos de las redes neuronales reales son. Pero por otro lado, también les estaba mencionando que, que al parecer las redes profundas han sido tan exitosas que también han sido muy buenas para predecir ciertos aspectos que ocurren en las redes neuronales verdaderas. Por ejemplo, se han utilizado para predecir los patrones de activación cuando la gente ve fotografías o cuando, bueno, creo que fue cuando lo hicieron cuando los changuitos ven fotografías, pudieron tomarles mediciones de las activaciones de sus redes neuronales y se podía ver que más o menos el patrón correspondía a las activaciones que tenían las redes neuronales profundas normales. Entonces hay una retroalimentación muy grande entre las dos, en tomar ideas de una para la otra y viceversa, y pues es muy interesante, ¿no? Hay mucha gente que se dedica 100% a tratar de entender el cerebro y las redes neuronales artificiales han empezado a hacer un muy buen modelo. Que todo bueno, así con sus limitantes. Por ejemplo, como ya les mencioné, nosotros vamos a ver que para entrenar las redes neuronales el algoritmo principal es backpropagation. Y cuando han estudiado en el cerebro, no hay rastros de backpropagation, o sea, no hay ninguna analogía de que los pesos se estén actualizando mediante alguna forma semejante a backpropagation. Sin embargo, pues sí hay varias relaciones, ¿no? Y bueno, también aquí lo que pone Bostafa es que pues sí podemos tomar analogía de los pájaros para diseñar aviones, pero el objetivo de los aviones es que vuelen, ¿no? Y por ejemplo, aquí un avión, sus alas, aunque tiene alas, ya el diseño específico es muy distinto al de las aves, ¿no? Por ejemplo, no son, son mucho más rígidas y entre otras cosas, ¿no? Entonces se toman ideas, pero lo que nos interesa es la función y pues desde ese punto de vista también vamos a estudiar nosotros el modelo de redes neuronales artificiales. Entonces, como ya habíamos visto en modelos lineales, teníamos un modelo que era un perceptrón y lo que teníamos para un perceptrón era que era un modelo lineal y después pasado nada más por una función signo para decidir si el elemento pertenecía a una clase o no. Y que eso cuando lo veíamos geométricamente lo podíamos ver como un hiperplano, donde los elementos de un lado del hiperplano se iban a clasificar como más y del otro lado del hiperplano se iban a clasificar como menos. Pero una de las cosas que vimos también con detalle es que, por ejemplo, un hiperplano en 2 dimensiones, su BC dimension era de tamaño, ¿de qué tamaño era? -1, ¿no? En 2 dimensiones era de la dimensión +1, o sea, la BC dimension de los modelos lineales era D más 1. Entonces, por ejemplo, en 2 dimensiones, entonces sería 3. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Por ejemplo, con respecto a un conjunto de 4 puntos, que la BC dimension fuera de 3. Si tengo 4 puntos, ¿qué quiere decir eso? Con respecto a la capacidad de esta familia de funciones para generar todas las dicotomías.
sino que hay una dicotomía que no se puede realizar, ¿no? Que para cualquier conjunto de puntos va a haber al menos una dicotomía que no se puede realizar exactamente, y es la que se muestra aquí en la primera figura, en la figura que está aquí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se conoce como el lexor? Entonces, esta es una dicotomía que no podría ser generada por un perceptrón normal. Pero lo que vamos a ver con redes neuronales, que a grandes rasgos van a ser conectar muchos perceptrones entre sí. O sea, vamos a ver a cada perceptrón como una piececita de Lego y vamos a ver a una red neuronal como que es conectar esas piececitas de Lego una con otra, donde las entradas de un perceptrón pueden ser las salidas de otro perceptrón. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que va a ser una red neuronal, ya definiendo unos detalles específicos a continuación. Entonces, si vemos eso, entonces, ¿cómo con una composición de funciones sencillas de perceptrones podemos generar funciones más complicadas? Entonces, en este caso de que estamos viendo clasificación binaria para ver algo así como en este caso el XOR, podemos primero ver, por ejemplo, si podemos utilizar un solo perceptrón, no para generar el XOR, pero por ejemplo para generar el AND de dos funciones o el OR de dos funciones. Y que de hecho aquí ya vienen los ejemplos de cómo se forman esas operaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué debe de ser el AND? El AND debe de ser nada más uno cuando las dos entradas son uno, ¿no? Y en cualquier otro caso, la salida debe de ser falso, o en este caso que estamos codificando falso como menos uno, pues debería de ser menos uno. Entonces aquí en este caso particular de la AND que ya está aquí puesta en la diapositiva, ¿por qué si es una AND? ¿Por qué esto sí codifica para una AND? Y de nuevo para recordar, ¿qué es lo que cómo es la forma de lo que le entraba aquí a la función signo? Pues nada más era la combinación lineal de las entradas por los pesos, ¿no? Entonces aquí sería menos 1.5 multiplicado por 1, que es el bias, por eso siempre está por 1. Después sería más 1 multiplicado por x1, es el peso 1. Y luego más 1 también el peso multiplicado por x2. Entonces esto después lo metíamos a la función signo. Pero como tenemos aquí este bias, para que la función sea 1, ambas tienen que ser 1, ¿no? Para que sea 2 menos 1.5 sea 0.5, y entonces el signo de eso sí va a salir menos 1. Pero si cualquiera de ellas es menos 1, entonces ya la suma no va a alcanzar a ser positiva y va a ser negativa, ¿no? Entonces esto sí codifica bien para una operación AND. Y por otro lado, para una OR, pues es una analogía similar, ¿no? Entonces ahorita como aquí poner el bias en 1.5 ya hace que para que en la OR, similar un poquito a la AND, para que sea menos 1, las dos tienen que ser menos 1. Con que cualquiera sea 1, ya la salida es positiva. Entonces aquí también es similar, ¿no? También funcionaría parecido. Entonces, pero digamos también aquí, también como ejemplo aquí de estas codificaciones, si quisieran codificar en vez de x1 or x2, que es la función que está aquí, si quisieran codificar x1 negada or x2, ¿qué modificación harían a estas entradas? O a esta, por ejemplo, aquí a la or, a esta figurita de un perceptrón, ¿cómo modificarían los pesos para representar la función XOR, pero con la primer variable negada? Exactamente, ¿no? El peso de X1 como negativo. Entonces aquí le podrían poner un negativo y eso sería que estuviera negada la entrada de 1, porque su peso lo estarían invirtiendo, ¿no? Entonces más o menos así es el juego. Entonces también, por ejemplo, si expresaran, ¿cómo podrían expresar ahora el XOR? Como combinación de negaciones y ya sea de ANDs o de ORs. Como, bueno, primero tal vez, ¿cuál es la función XOR? ¿Cuál es su tabla de verdad para de que la define? Entonces, si teníamos X1, X2, y aquí tenemos X1, no sé, además voy a poner así XOR X2,
No creo que las puse al revés, pero bueno, no modo. ¿Cuál es su tabla de verdad? Exactamente, ¿no? Es uno otro, pero no ambos, ¿no? Es más o menos como es la frasecita. Entonces, aquí debería de ser menos uno, porque son las dos iguales a uno, y aquí también debería de ser menos uno, y aquí estas deberían de ser uno las dos. Entonces, ¿cómo podrían formar el XOR de estas dos funciones? Que de hecho, pues, la pregunta igual y es de que se puede, y en principio se puede por algo muy importante de las compuertas lógicas, ¿no? Que es que con AND y con negación puedes, puedes generar todas las posibles funciones lógicas que tú quieras. O sea, se dice que este conjunto de compuertas es universal. O sea, la NAND por sí misma es universal, pero por ejemplo AND y negación, y bueno, y si ya le agregamos también la OR, también van a ser universales. Entonces aquí podemos crear combinaciones de funciones y tal vez hacer funciones más complicadas. Entonces aquí no se ve, bueno, está así medio, tal vez un poco encimado, pero se ve aquí que hay tres perceptrones, ¿no? O sea, hay los perceptrones que están aquí en azul, o sea, este es un perceptrón en, que está aquí. Está otro perceptrón que es el que está en rojo, que es el que está aquí, y las salidas de esos perceptrones se conectan a un tercer perceptrón, que es el otro que ya está en negro, ¿no? Que de hecho ya como puso Héctor, está bien esa es la definición, es una forma de escribir la XOR, que es precisamente lo que está aquí. O sea, estamos pasando, por ejemplo, si quito mis dibujos, si vemos a la XOR que estaba en azul, ¿qué operación está haciendo sobre H1 y H2 el perceptrón que está en azul? Quedamos en que eso con el menos 1.5 era que estaba haciendo el AND, ¿no? Era lo que dijimos que era el AND. Entonces el que está en azul está haciendo H2 negada AND con H1. Y el que está en rojo, ¿qué está haciendo? También está haciendo un AND, ¿no? Pero el H1 es el que está negado. O sea, ahora el H1 es el que está negada y eso está haciendo AND con H2. Y después estamos pasando por un XOR que como este es 1.5 era positivo, pues aquí le estamos haciendo el U. Y eso representa al XOR. O sea que cuando es el uno el otro, pero no ambos, ¿no? Entonces, pues lo que vemos aquí es que esta es la idea, como les decía, a grandes rasgos de una red neuronal, es que va a ser una composición de perceptrones o de funciones más sencillas aquí dada por el perceptrón, o vamos a ver después nada más variantes donde esto lo vamos a suavizar, pero va a seguir siendo la misma idea. Entonces, esto es muy importante de ahora desde dos puntos de vista que lo vamos a resaltar a continuación. Pero el hecho de que las compuertas NAND o aquí que tenemos el AND, el OR y la negación, que tengan capacidad de universal, o sea, que quiere decir que cualquier función booleana de n variables se puede representar, en este caso, con una red de perceptrones o con una red de que se llama ya multilayer perceptron, que ya lo conocemos como las redes neuronales clásicas. ¿Eso qué quiere decir? O sea, ¿eso qué significa? Pues uno habla de la potencialidad de las redes neuronales o de estas cosas, por ejemplo, para modelar en este caso ahorita en específico funciones booleanas, ¿no? Entonces eso quiere decir que cualquier función booleana que pudiera existir, nosotros la podemos modelar, pero eso nos debería de prender como que una alarmita, ¿no? ¿Y cuál es esa alarmita que nos debería de prender desde el punto de vista de aprendizaje de máquinas?
Pues hasta más que el bias, yo diría que es el variance, ¿no? O sea, yo lo que pensaría es que esta función, o desde el punto de vista de busy dimension, como que parece que su busy dimension podría ser muy grande. O sea, podría parecer que hasta podría ser si lo decimos que podemos generar cualquier función, podríamos decir que es infinita. Y es lo que también hay que tener cuidado un poquito, de hecho, yo creo cuando se ven redes neuronales. Por ejemplo, cuando se ven redes neuronales, por ejemplo, como con lo que se empieza, es diciendo que son excelentes aproximadores desde dos puntos de vista. Aquí como que puede generar cualquier función booleana, pero también ya cuando nos movamos a que vamos a representar a una red neuronal, no necesariamente con funciones signo, pero donde estos las vamos a suavizar y vamos a poner un sigmoide, como lo vimos en regresión logística, o si lo queremos que vaya de -1 a 1 como una función que también podemos hacer, que ya no, ¿cómo se llama tangente hiperbólica, creo. Entonces, lo que se demostró ya también desde hace muchos años, creo que eso fue por los 80s, Sibenko y otras personas, demostraron que igual redes de estos perceptrones, pero donde la activación está dada por estas sigmoides o por estas no linealidades, es un aproximador universal. O sea, que si la función es suave, o sea, si tiene las suficientes, es continua y creo que también sus derivadas son continuas, habría que checar exactamente el artículo. Entonces, con una red neuronal finita, podíamos lograr un error de aproximación que quisiéramos, ¿no? Entonces, son excelentes aproximadores de funciones, o sea, es como que van a tener un bias, pues cero, ¿no? Diré, van a tener un bias de cero. O sea, cuando veíamos de que estaba aquí la función que queríamos y si esa función es lo suficientemente suave, vamos a ver de nuestro diagrama de bias variance, lo que vamos a ver es que va a caer dentro de la familia de las redes neuronales finitas. Entonces eso puede ser un problema porque pues, eso puede generar que un bias sea cero, pero puede que nuestro variance sea muy grande. Entonces aquí lo interesante que hay que aclarar es que pues, sí puede parecer eso como puso Ángel, que pareciera que es infinito, pero hay que tener cuidado. O sea, por ejemplo, en esos resultados de Sibenko y otros de la aproximación universal de las redes neuronales, es que eso es que dicen que la red neuronal es finita, pero la pueden hacer crecer, o sea, la pueden hacer crecer hasta cumplir con cierto épsilon de aproximabilidad que se requiere. Entonces, en realidad, uno lo que tendría que hablar es de la capacidad de aproximación de una red neuronal con un cierto número de parámetros, con un cierto número de no linealidades, con un cierto número de capas. Entonces, si limitamos a una arquitectura específica de red neuronal, con cierto número de pesos que ya los vamos a ir definiendo con más claridad, entonces lo que necesitamos que ver es la capacidad de aproximabilidad de esa función. Por ejemplo, ahorita en este caso que nada más hemos visto funciones booleanas, aunque sí podamos generar cualquier función booleana con estas compuertas, si nada más nos dan un número dado de compuertas, entonces no vamos a poder generar todas las posibles funciones booleanas. O sea, porque vamos a estar limitados a un budget de nada más un conjunto de compuertas. Entonces aquí la gente que ha tratado de estudiar la busy dimension de redes neuronales es lo que trata de hacer, es calcular la busy dimension, pero así como con los modelos lineales, en términos del tamaño de la red neuronal y de su arquitectura. O sea, de cuánta es la profundidad de la red, qué tipos de no linealidades, cuáles son las no linealidades, y etcétera. Y entonces, por ejemplo, de lo que se ha hecho de lo más exitoso recientemente, de 2 años creo para acá, fue la busy dimension de redes profundas, o sea, de redes de muchas capas con activaciones ReLUs, que la activación ReLU es 0 y luego una constante, diré luego una función lineal. Y está interesante, es que la busy dimension es el número de pesos, o sea, el número de parámetros que tiene la red, multiplicada por el número de capas. Entonces, no, porque de hecho una red recurrente, aunque sí puede tener muchas, digamos, como que pareciera que están conectadas muchas redes neuronales y la desenvolvemos, que bueno, igual puede que lo vemos más adelante, no estoy seguro,
pero de todas maneras los pesos de esa red recurrente van a estar compartidos, se van a hacer exactamente los mismos pesos. O sea, ya cuando se está desdoblando, se está haciendo la recurrencia muchas veces, pero por ejemplo, en términos de número de parámetros, sería lo mismo. Ahora, sí, por lo que mencioné aquí de que es el número de capas, podría parecer que son muchas, pero aquí es importante que es el número de capas para pesos que son independientes uno del otro en con respecto a una capa, y en una red recurrente los pesos son compartidos, o sea, son exactamente los mismos pesos cuando lo estás desenvolviendo. ¿No? Ahorita, como no hemos visto nada de redes recurrentes, a lo mejor no es claro para muchos, ¿no? Pero sí no aplicaría en ese caso. Entonces, y hay diferentes intentos. Por ejemplo, hay otros en donde la busy dimension la acotan en términos también de los parámetros y del número de funciones no lineales que se están utilizando. Y también es multiplicado. Entonces, ahí, por ejemplo, lo interesante, igual pongo los papers en Teams, tanto el de Cibenco como estos que les estoy platicando, al menos para que los tengan por allí. Entonces, es interesante que, por ejemplo, con respecto a los modelos lineales, que la busy dimension era proporcional al número de parámetros, aquí el incluir no linealidades hace que ya no sea lineal con el número de parámetros, sino que sea un producto de los parámetros y las no linealidades. Entonces, eso lo hace como al mismo tiempo más poderoso, o sea, porque puede generar más dicotomías, pero al mismo tiempo, pues sí, o sea, hay varias cosas, pero digamos que a grandes rasgos, una red profunda es una red de muchas capas. Aunque las que han sido exitosas son a las que se les han logrado incluir conocimiento del problema en cada una de esas capas, como las redes convolucionales. Tal vez esas sí yo creo que esas sí las vamos a ver, aunque no viene aquí en Mustafa, pero igual si hacemos un paréntesis para verlas. Pero a grandes rasgos sí. O sea, eso, por eso le llaman profunda, porque tiene mucha profundidad en las capas. Entonces, son muy poderosas en este sentido de que, por ejemplo, de que su busy dimension es muy grande, pero al mismo tiempo nos debería de prender nuestros focos de generalización. O sea, lo que queremos es que generalicen. Y desde el punto de vista de la busy dimension, pues no son informativas, porque como ya les he platicado otras veces, la busy dimension nos diría que se requieren, por ejemplo, de al menos, y las redes neuronales actuales son de millones por ejemplo, de parámetros. Entonces nos diría que el número de datos para garantizar generalización con lo que los entrenamos debería ser al menos del orden de los, si es de 1 millón, de los 10 millones mínimo, pero igual y hasta mucho más, ¿no? Según la busy dimension. O sea, ahí la busy dimension se queda más o menos corta, pero de todas maneras nos va a ayudar para muchos aspectos teóricos, y hay muchos intentos de ver por qué, aunque estas cosas las entrenemos con un número de datos proporcional al de los parámetros, de todas maneras, al parecer o en muchas aplicaciones, sí se logra generalización. Pero bueno, eran unos puntos que quería hacer con respecto a esto. Entonces, como les mencionaba, también bueno, y aquí es otro ejemplo, ¿no? De que si tenemos un número ilimitado de perceptrones, aunque sean, por ejemplo, aunque en este caso sean con una no linealidad, que es la función signo, podemos aproximar funciones que son curvas o regiones que son curvas, con el error que deseemos. Entonces, por ejemplo, si tenemos 8 perceptrones y que quisiéramos tener una región que clasifica lo que está dentro del círculo como más y lo que está fuera del círculo como menos, podríamos hacer la intersección de 8 perceptrones, que decir que todo lo que está dentro de todos los 8 perceptrones, por ejemplo, con ANS, sea la casa positiva. Entonces, por ejemplo, aquí en la figura de en medio, qué está representando el error? O sea, ¿cuál es el error de esos 8 perceptrones para aproximar el círculo? Sí, los triangulitos ahí, o que parecen casi triángulos que están aquí, los verdecitos, ¿no? Es lo que estos
8 perceptrones puestos así de esta forma, clasificarían como positivo, pero en realidad deberían ser negativos. Entonces sería el error de aproximación. Pero si todavía queremos ser más precisos, pues ahora tenemos 16 perceptrones y pues ya está aquí en la imagen y se alcanza a ver ya casi ese error. Entonces son excelentes aproximadores, pero tenemos que ver, pues aquí dice que nos marca 2 banderas y que las dos son bien importantes y son bien difíciles de por qué ha sido muy difícil entender por qué son tan buenos generalizadores las redes neuronales, al menos para ciertos problemas. Pero una es para generalización, por lo que ya mencioné ahorita que la busy dimension puede ser muy grande, si es finita, que eso es algo ya definitivamente bueno, no es infinita, pero es muy grande. Y el otro también desde el punto de vista de optimización, y digamos a este punto tal vez entraría un poco más dentro del bias variance, que mientras más complicada sea la función, con un conjunto pequeño de datos, puede ser que minimizando el error en principio hasta pueda ser difícil, que de hecho, pues si nada más lo que vamos a garantizar es que vamos a poder garantizar un mínimo local, pero también a su vez, si aunque pudiéramos garantizar un mínimo global, de qué tan bueno va a ser ese comparado con el real, ¿no? O sea, ya pensando en generalización. Pero también si la optimización puede ser fácil o no, si la optimización de nada más minimizar el error en el entrenamiento va a ser un problema fácil o no. Y lo que vamos a ver también aquí es que no, pues no es fácil. Como ya tenemos no linealidades en el problema, ya la función no va a ser convexa. Entonces, como la función ya no es convexa, los métodos que tenemos como gradiente descendente nada más van a garantizar un óptimo local. Entonces, son 2 cosas que tenemos que tomar siempre en cuenta, pues ahorita que estamos viendo redes neuronales. ¿Preguntas hasta ahora? Bueno, entonces seguimos. Entonces, ahora ya de manera precisa, como les mencionaba, lo único que va a cambiar con respecto a la red feed forward que hablamos hace ratito, que eran perceptrones conectados unos con otros en serie, y aquí lo importante también es que no hay retroalimentación, o sea, de que es feed forward, o sea, sí podemos conectar las salidas de una a las entradas de un nuevo perceptrón, pero no podemos conectar como si fuera en un loop hacia atrás, ¿no? Que eso más o menos ya podría estar relacionado un poquito con redes recurrentes. Lo que sí podemos hacer y la gente ha intentado y tiene buenos resultados es algo que se llama skip connections, que no tiene que ser una arquitectura así de que todas las salidas de una capa van a las entradas de la siguiente capa y viceversa. Pueden saltarse entre capas. Y bueno, y eso tiene ciertas ventajas que ahorita vamos a que sí voy a hablar tal vez un poco de ellas. Pero bueno, de ahorita pensemos en la arquitectura normal y pensemos que las salidas de una capa van a las entradas de la siguiente capa y viceversa. Y lo que va a ser distinto de los perceptrones es simplemente en vez de utilizar una función signo, vamos a utilizar una función suavizada de la función signo, que sigue siendo una no linealidad, o sea, sigue teniendo esta representación de no lineal, pero ¿qué ventaja nos va a traer o por qué lo estamos haciendo? Bueno, puede ser por muchas razones, pero una de las razones por qué creen que sea. Que creo que ya se lo habían mencionado hace ratito. Una es para aproximar no solo con rectas, definitivamente, o sea, ya es un modelo que tal vez, que de hecho el que analiza Sibenko es de esta forma, su capacidad para aproximar, pero también porque ya para entrenarlas, o sea, ya para escoger una dentro de esta familia, vamos a usar de nuevo gradiente descendente. Entonces, gradiente descendiente requiere que en cada paso de ese método iterativo podamos calcular el gradiente. Entonces, pues ya esta función ya va a tener un gradiente en todos los puntos, ¿no? Entonces, pues sí es buena, ¿no? Sí es así, pues una de las razones por las que se utiliza. Entonces, el modelo del perceptrón o el modelo de red neuronal, o sea, una función dentro de nuestra familia de funciones, pues va a ser esta composición de perceptrones conectados unos con otros. Entonces, algo importante ahorita
que digamos que varía mucho entre diferentes libros y diferentes videos de YouTube y todo, es la notación que se utiliza para las redes neuronales. Pero es importante fijar una y acordarnos de ella, porque por ejemplo, cuando hablemos del algoritmo de backpropagation, pues vamos a hacer referencia a esta notación y la demostración o el desarrollo de backpropagation, en mi opinión, no es tan complicado. Lo que luego lo hace ver complicado es que la notación aparece mucho, es como que muy, como son índices para cada capa y para cada peso dentro de la neurona y todo, se puede ser un poco abrumadora, pero en sí las ideas no son tan complicadas. Entonces es bueno que se establezca una notación y que luego pues, se tenga en mente durante todo el desarrollo. Entonces aquí pues vamos a decir que es una red neuronal que tiene un cierto número de capas ocultas que van a ir de 1 hasta menor que L, y a la última capa L vamos a decir que es la capa de salida. Esta sería la capa de salida. O estas serían las neuronas en la capa de salida. Y bueno, la entrada son las entradas. Y también aquí algo importante que igual puede variar también entre diferentes libros y en diferentes exposiciones, es que aquí ponen como una neurona que siempre está en uno, que por qué se pone, que ya lo hemos estado viendo desde los perceptrones, es para modelar el bias, ¿no? Y para cuando hacemos la anotación nada más lo podamos ver como multiplicación de matrices o como productos puntos. Entonces, también todas las capas van a tener una entrada uno, que ya es la que se utiliza para los bias, para las diferentes funciones sigmoidales o activaciones no lineales. Que ya, por ejemplo, en la actualidad hay un montón de no linealidades, ¿no? Hay una que ha sido muy útil, que es la ReLU, que también es la que les platicaba. Hay ReLUs truncadas, hay ReLUs que son así, y aquí en vez de ser cero, también tiene una pendiente pequeñita, pero también cercana a cero. Y muchas de las necesidades de esas funciones pues, se ven en la práctica y son heurísticas, y luego no hay conocimiento teórico tan fuerte de por qué son buenas o no. Pero, pero bueno, ¿no? Entonces esa sería la notación, y todavía vamos a hablar más de notación para ver cómo nos vamos a referir a los pesos entre cada una de las capas. Pero bueno, aquí era importante cómo nos referíamos a cada capa, ¿no? Entonces, bueno, y aquí está la expresión de la tangente hiperbólica. Si se fijan, se parece un poco a la sigmoide, pero la sigmoide era entre 0 y 1, y aquí la tangente hiperbólica es entre -1 y 1. Pero también la tangente hiperbólica, cuando te vas a menos infinito, se va a -1, y cuando te vas a infinito, se va a +1, ¿no? Y bueno, una de las razones era para hacerlo diferenciable. Y también algo interesante es que en una región importante de la tangente hiperbólica, la función es más o menos lineal. Entonces eso al final vamos a ver que también tiene una interpretación interesante la red neuronal en ese sentido, y que muchos piensan que también puede ser una de las razones por las que a veces puede ser buen generalizador. Entonces, pero bueno, ahora de nuevo pensando en la notación, vamos a hablar ahora cómo nos vamos a referir a los pesos. Entonces, a los pesos nos vamos a referir dependiendo de en qué capa están y dependiendo de cuál es la neurona de la que salen y cuál es la neurona a la que van. Entonces, vamos a hablar de los pesos de la capa L, y vamos a utilizar el subíndice I para decir cuál es la neurona que va de la que sale ese peso, y el índice J para decir a la neurona a la que va a ese peso. Entonces, digamos que a grandes rasgos vamos a tener que en la capa L vamos a tener aquí, pues el bias, y después aquí vamos a tener pues las diferentes neuronas de la capa L, que también las vamos a utilizar, a que es la neurona 1 de la capa L, si mal no recuerdo. Y así sucesivamente la neurona 2 de la capa L,
Y pues entonces por aquí en algún momento vamos a tener la neurona I de la capa L. Y bueno, hay que ver exactamente qué sea. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que va a haber un peso que va a ir que va a entrar a la neurona J, pero de la capa L más 1. Y digamos, aquí está la capa L más 1. Y que creo que estoy mal, creo que van con los índices atrás. O sea, pero bueno, ahorita ya que veamos nos aseguramos. Pero entonces aquí sería el peso que está en la capa L y que va de la neurona I a la neurona J. Y como se fijan, puede haber un montón de pesos. Ahora, lo que no estoy seguro es si es así o aquí tendríamos a las neuronas de la capa L, son a los pesos que van conectados y creo que sí era así. Entonces, en realidad, y bueno, si no ahorita le borro. Entonces, aquí sería la capa L menos 1, aquí es la capa L. Entonces, lo mismo, pero estas son de la capa L menos 1. Y estos van a la neurona J de la capa L. Entonces, así nos vamos a referir a todos los pesos. Entonces, diciendo en qué capas en la que están y, y viceversa, ¿no? Entonces, aquí, pues las capas, como dijimos, va de la 1 hasta la L, donde L es la última capa. De aquí de L va a decir cuántas neuronas hay en la capa L. Y entonces el número de entradas pues es el número de neuronas que hay en la capa L-1. Y digamos aquí nada más así ¿por qué aquí empieza desde 0 en las entradas y en las salidas empieza desde 1? Por el bias exactamente, ¿no? Y creo que sí, por ella lo estaba preguntando Gerardo. Sí, entonces la 0 sería la del bias. Entonces, sí, aquí precisamente por eso, o sea, ¿por qué para cuando hablamos de las entradas, el bias siempre es una entrada para cualquiera una de las neuronas de la siguiente capa, pero las salidas al bias no le entra nada, ¿no? Porque él siempre produce un 1 como salida. Entonces, en las salidas no empezamos desde 0 porque al bias no le entra nunca nada. Nada más a lo que le entra es a las neuronas per se. Pero sí, el bias es una entrada a todas las demás neuronas, entonces por eso las entradas sí empiezan desde 0. Entonces, pues ya nada más eso es lo que dijimos como atención. Así nos vamos a referir a los elementos de la red neuronal. También algo que es interesante y que va a ser muy útil para que no sé si así creo que se nos da tiempo, para ver cuando veamos lo de backpropagation, es que también a lo que entra a la neurona antes de pasar por la no linealidad, también desde modelos lineales les llamábamos que era como la señal. Entonces aquí a lo que ya entra a la suma, a la combinación lineal de los pesos o sea, la combinación lineal de los pesos que le entran a una neurona por sus pesos, eso le vamos a llamar también SJ de la capa L, ¿no? Ya después a este SJ ya es a lo que le vamos a aplicar la no, la no linealidad. Entonces déjenme borro mis garabatos. Oh. Y entonces, qué es una, entonces, qué es una red neuronal? Entonces, lo que vamos a ver es que y de hecho aquí estamos haciendo un producto punto, ¿no? O sea, para calcular qué es qué es lo que va a entrar a la neurona, o más bien cuál va a ser la salida de la neurona XJ. Entonces, de hecho, hasta con el diagramita que teníamos, o sea, digamos, aquí está la neurona J en la capa L, pues todo lo que le van a entrar son los pesos
de las neuronas de la capa anterior, ¿no? Y esos pesos, como son, o sea, vamos a pensar que son como los mismos perceptrones, pues nada más van a ser el valor que tenía esa neurona de salida multiplicada por los pesos, o sea, como si hiciéramos una combinación lineal de los pesos y las salidas de las neuronas, incluyendo el bias, ¿no? Por eso aquí va desde cero y sabiendo que x de cero de la capa L-1 corresponde al 1. Y ya después esto es lo que vamos a pasar por la no linealidad y pues así es lo que como va a estar definida la salida de XJ. Entonces XJ va a ser aplicar a SJ de L esa salida. Y bueno, y después cada una de esas XJ las vamos a alimentar a la siguiente neurona y así sucesivamente. Entonces lo que estamos haciendo es una composición de funciones y entonces nuestra H de X, que está definida por la red neuronal, pues no es más que hacer este cómputo hacia adelante de esta red neuronal. O sea, es aplicar H, bueno, aplicar las neuronas de entrada, multiplicarla por los pesos, ver lo que sale, eso después multiplicarlo por los otros pesos, ver lo que sale, multiplicarlo por los otros pesos, hasta que llegue a la capa final y ver qué es lo que sale de la red, de la red neuronal. ¿Preguntas hasta ahora? Entonces, tal vez aquí son varias cosas interesantes que preguntar antes de ver el modelo de backpropagation. Entonces, lo primero, hasta igual si me regreso aquí hasta a donde está la red neuronal, como que a grandes rasgos, ¿qué está haciendo la red neuronal? ¿Qué es lo que está, o sea, cómo lo podrían ver desde un punto de vista que creo que es importante de cómo es este modelo? Cuando estamos pasando de un vector de entradas, o sea, el vector de entradas original, pues son estas x1 hasta xd. Y después cuando hagamos la primera etapa de perceptrones o la primera capa de la red neuronal, nos vamos a producir de nuevo aquí X1, pero de la capa 1 y X2 diré de la capa 1 también, y así no importa el número de neuronas que tengamos en esta capa, ¿no? Quedamos que era D de la capa 1. Entonces, como que lo que estamos haciendo, o sea, lo que está haciendo la primera capa de la red neuronal es transformando el vector de entrada, lo está pasando a otro vector a través de una transformación no lineal. Entonces, como que lo que está haciendo es llevando mi vector a otro espacio donde de nuevo tal vez en principio sea más fácil de clasificar, sea más fácil de clasificar el problema, por ejemplo, si es de clasificación o de hacer regresión. Y luego a su vez, estos vectores en este espacio se transforman a otro nuevo espacio y así después se transforman a otro nuevo espacio y así sucesivamente, con la esperanza de que ya al final, lo que ya va a ser la clasificación, que ya es un solo perceptrón sencillo, ya lo pueda hacer de manera fácil. Entonces, sí, efectivamente, en ese sentido es que como una interpretación que pueden tener las redes neuronales y que se ve más o menos clara o sí se han intentado que se vea claro en redes convolucionales cuando se analizan imágenes, es que las primeras capas lo que hacen son extraer nuevas características que son más relevantes o que son relevantes al problema de clasificación que nos interesa. Entonces, por ejemplo, por eso también se dice que con aprendizaje profundo se hace una extracción automática de las características, porque en el caso de imágenes, por ejemplo, antes tendríamos que agarrar la imagen y, por ejemplo, de los mejores resultados que se obtuvieron es cuando se extraían características de esa imagen utilizando conocimiento de los expertos. Por ejemplo, en el caso para predecir las flores, las orquídeas, pues se tomaba información de qué tamaño tenían los sépalos, los pétalos, su ancho, y no me acuerdo, pero eran como 4 atributos. Entonces aquí la idea es que como eso puede ser pues muy difícil y depende del problema y si la información que se tiene del problema es buena,
puede que a lo mejor exista un método que intente extraer esas características de manera automática. Por ejemplo, aquí dentro de todo este esquema de aprendizaje. Entonces aquí, al parecer, o se puede intentar interpretar así, que las primeras capas lo que están haciendo es extraer características y que luego ya estas características, la otra capa extrae ahora más características, pero ya como que de más abstractas, que ya dependen de las características anteriores y no de aquí a nivel de píxel. Por ejemplo, en una imagen esto entra a nivel de píxel. Entonces uno pensaría que ya en la siguiente capa, a lo mejor las características tienen que ver con líneas o con pequeñas intersecciones, curvas, y a lo mejor la siguiente capa ya tiene que ver con características que hablan de la presencia o no de cuadrados, y etcétera, ¿no? O sea, ya conceptos más relacionados al problema y cada vez más abstractos. Entonces, en este sentido, como los pesos se están aprendiendo a través de datos, la transformación que te lleva del vector de entrada al siguiente espacio se obtiene a través de aprender de los datos. Entonces, esta transformación se supone que va a ser diseñada específicamente para el problema de clasificación que se tiene. Y entonces, hasta en este sentido, por ejemplo, hay veces que aunque se habla de las redes neuronales como cajas negras, igual si encontramos bien a qué se refieren cada una de estas transformaciones, o sea, qué es lo que está llevando de un espacio al otro, a lo mejor se puede entender un poco más del fenómeno que se está analizando. O sea, puede que las características que se observen aquí pues sean cosas que te ayuden a entender el problema. Si estás tratando de predecir temblores, que te hable de algo específico que es muy importante para los temblores, que ya tú puedes ver después de hacer un análisis de los datos originales. Entonces, esa es como que una forma interesante de ver lo que está haciendo una red neuronal cuando lo vemos así este cómputo hacia adelante, que está haciendo transformaciones sucesivas a espacios distintos, donde cada uno de esos espacios puede tener distintas propiedades que con el objetivo de que al final permitan hacer una buena clasificación o permita distinguir bien entre los objetos de una clase y de otra. Ahora, otro punto que también creo que es importante que se viera, era que esto es una composición de funciones. O sea, estamos aplicando, por ejemplo, aquí es un perceptrón, pero que lo que tiene como entrada pues, es la salida de otros perceptrones. Entonces, cuando tú tienes una función que tiene como entrada la salida de otra función, pues estamos haciendo composición de funciones, ¿no? O sea, estamos componiendo esto con esto, y luego si eso también a su vez tiene su entrada como lo que entra a otra función hasta que lleguemos a los datos de entrada, entonces pues esto es una composición de funciones. Entonces una red neuronal, su operación, aunque lo podemos ver así aquí de forma un poco hasta de circuitos lógicos, que lo que le entra a uno pasa al otro, cuando lo vemos desde un punto de vista matemático, pues lo podemos ver como que es una composición de funciones más sencillas. Entonces, como quedó aquí adelante, la composición de funciones pues también queda expresada de manera clara, ¿no? Porque aquí queda, o sea, para el siguiente XJ, lo que es el teta de la función que aplicamos la no linealidad a lo que entra en las funciones pasadas. Pero si aquí desdoblamos lo que representa este XY, pues este XY pues también lo que era un teta, que lo que le entraba era la suma de los pesos de la capa anterior por las neuronas de la capa anterior. Y así, y, y así sucesivamente, ¿no? Entonces es una composición de funciones así de piezas de logo, pues que ya en las redes neuronales actuales pues es muy grande, ¿no? Eso es una composición de funciones muy grande. Y entonces, por qué traigo esto ahorita? Porque de nuevo, como vamos a tratar de ya encontrar los pesos que tratan de minimizar el error al problema de Machine Learning que estemos haciendo, entonces vamos a utilizar gradiente descendente y entonces tenemos que calcular el gradiente de una función de error, que la función de error es una composición de un chorro de funciones, porque la función de error, por ejemplo, es el error cuadrático, la salida de esta red neuronal, pues es una función que es en sí misma una composición de funciones.
Entonces vamos a tener que estar haciendo la regla de la cadena, vamos a tener que, para calcular ese gradiente, o sea, para calcular las derivadas de esa función de error, pues vamos a tener que calcular regla de la cadena, ¿no? Porque la regla de la cadena está diseñada específicamente, o bueno, es una herramienta en cálculo para definir la derivada o para calcular la derivada de composición de función. Entonces, por eso les platicaba que, bueno, por eso les pedí que estudiaran la regla de la cadena. Entonces, ¿tienen preguntas hasta ahora? Sí, de hecho, son detalles que tenemos que ver. La ReLU no es tan mala como, o sea, igual que este hard threshold que no tiene derivada en cero, la ReLU tampoco tiene derivada en cero. O sea, aquí su derivada aquí no existe. Pero aún así, cuando hacemos los métodos numéricos, por ejemplo, las derivadas en todo lo demás parte de la ReLU, pues si existe, ¿no? Aquí es cero y aquí cuánto vale la derivada. Aquí vale uno, ¿no? Entonces, de cierta forma, aquí todavía sigue siendo informativa, cuando, por ejemplo, esta función que era totalmente la función signo, la derivada en todas las regiones es cero y aquí no está definida. Entonces, esta derivada no da nada de información para un procedimiento como gradiente descendente. Pero por otro lado, si cuando estamos calculando la derivada de la ReLU no cae exactamente en cero, sí va a dar información cuando estamos en la parte positiva de la activación de la función, que de hecho es cuando se dice que la función está activa. Entonces aquí sigue dando información y da información todavía, pues digamos, un intervalo más o menos grande de la función. Entonces sí puede ser que, por ejemplo, cuando está cero no está definida, pero digamos por presión numérica puede que en principio pueda ser, pero pues nunca vas a llegar a cero. Entonces, y de hecho un poco como lo pone Ricardo, que la probabilidad de llegar aquí es cero, pero aunque se llegara también se podría definir así arbitrariamente que decir que en cero también se diga que es uno la derivada, o también definir, de hecho la definen de las dos, que también sea cero en cero. Pero sí se pensaría que dentro del proceso de backpropagation, si llegara a estar cero, así que el algoritmo dijera cero, 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 pues nada más se toma como que la derivada es cero aquí, aunque no sea cero en realidad. Entonces, pero ahorita también lo vamos a ver y son de las cosas que es importante verlas, es por lo que luego va a ser importante ver bien cómo es la operación del algoritmo de backpropagation, porque te ayuda a entender o a ver cuáles son los efectos que pueden tener muchas cosas dentro del entrenamiento de la red neuronal. Por ejemplo, algo de lo que se habla mucho es de que los gradientes se desvanecen o que crecen muy grande, y eso se ve más o menos por qué pasa ahorita que veamos el algoritmo de backpropagation. Entonces, otra pregunta que tengan. Bueno, entonces vamos a ver el algoritmo de backpropagation. Entonces creo que se va a requerir de esta cosa de acá. Entonces, pero entonces vamos a ver el algoritmo de gradiente, diré de backpropagation, ¿cuál es el objetivo de backpropagation? Calcular el gradiente de la función de error, en este caso de redes neuronales, cuando nuestra familia de funciones son estas redes neuronales. Y bueno, igual también creo que no hice énfasis y es muy importante. Entonces, queda claro cómo es la familia de funciones
de una red neuronal? O sea, ¿cómo son cada uno de los puntitos aquí? ¿Qué lo define? O escriban uno si todavía hay dudas, o sea, si no queda muy claro quiénes serían aquí. Bueno, ya con que hubo uno, ya se hizo, ¿no? Entonces, como nosotros lo que definimos cuando teníamos aquí nuestra arquitectura de red neuronal, aquí teníamos las entradas, o sea, digamos aquí era X1, X2, hasta XD, podría ser el vector de entrada, y después ya tenemos las distintas capas, ¿no? Y no sé aquí que digamos que es una única salida. Entonces, lo primero que quede claro es que esto, ya aunque tú lo estoy viendo así con esta forma de que están los pesos aquí pues, conectando unas neuronas con otras y así sucesivamente, lo que me queda aquí debería de quedar claro es que esto lo que va a hacer es una función que va a entrar un vector de entrada de D dimensiones y va a producir una salida. Aquí no hemos hablado mucho de qué salidas puede producir, pero por ejemplo ahorita podríamos pensar en que produce un real, o sea que estamos haciendo regresión, redes neuronales sirven para regresión y clasificación, pero bueno, ahorita vamos a hablar en el contexto de regresión. Entonces aquí la última neurona de X1 de la capa L final, pues ya es la salida, y entonces esto va a producir un valor en los reales. Entonces aquí esta red neuronal, pues es una función, lo podemos ver aquí, en este caso lo podríamos ver como una función que va de RD a R. Sí, sí queda claro ahí en eso hasta ese momento. Ajá, exactamente, cada puntito sería al menos un W de X diferente, ¿no? Entonces, pero lo que va a definir esta función, uno es esta arquitectura y después ya los parámetros de la arquitectura, o sea, ya cada uno de los Ws que están dentro de la red neuronal. O sea, en realidad, digamos, este H del vector X de entrada, digamos que de lo que depende es de los pesos W. O sea, hay unos pesos W que son los que define a esta función de la red neuronal. Y también aquí voy a poner así como que está la arquitectura también determina pues esta función. Entonces aquí, por ejemplo, una familia de hipótesis de redes neuronales no es de redes neuronales en general, pero si lo queremos ver desde este punto de vista de busy dimension y de aprendizaje estadístico, aquí ya cuando definimos una arquitectura, entonces el espacio distinto de posibles redes neuronales para una arquitectura, por ejemplo, de 3 capas, donde cada capa tiene cierto número de neuronas, va a estar dada por todos los diferentes pesos. Cada puntito de estos es los diferentes valores que podrían tomar los pesos. O sea, cada puntito es una instanciación de valores a los pesos de la red neuronal. Entonces, claro que, por ejemplo, la cardinalidad es infinito no contable, que de hecho son un chorro de pesos, entonces puede cada red neuronal pues es muy complicada. Y entonces el algoritmo de aprendizaje dentro de esta familia para esta arquitectura ya dada va a tratar de encontrar los pesos que en este caso minimicen el error cuadrático medio. Entonces aquí, por ejemplo, el error cuadrático medio, o sea, si ya le pongo aquí el EIN, pues va a ser una función de los pesos, ¿no? Como siempre lo hemos visto, por ejemplo, en los modelos lineales. Entonces este va a ser una función de los pesos, que como está dada la función de los pesos, pues quedamos que era la suma ponderada de uno sobre n, donde eran los datos, que era de la y n, menos aquí la salida de la red neuronal cuando la entrada es xn, pero digamos que esto es parametrizado con los pesos que queremos tener al cuadrado, ¿no? Bueno, ya no me ocupo. Entonces, digamos que el error
con respecto al vector de pesos, y aquí este vector de pesos tiene contenido a todos los pesos de todas las capas, ¿no? Entonces es 1 entre n de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de y de i, menos ya aplicar la red neuronal a la entrada xi, y donde esta red neuronal tiene pesos que están dados por w, y entonces esto al cuadrado, ¿no? Entonces aquí todo esto ya, o sea, para un dataset específico, tanto los yi's como los xi son constantes. Entonces esta función de lo que depende, pues es de los pesos, ¿no? Y entonces si queremos hacer gradiente descendente, que es lo que vamos a necesitar hacer para identificar qué puntito de esto dentro de nuestro espacio de funciones que representan a la red neuronal, en este caso con una arquitectura específica, entonces pues pues vamos a tener que calcular el gradiente de esa función de error, W, y bueno, y el gradiente específico en algún punto W0, porque aquí, como estamos caminando entre el espacio de pesos, pues esta función depende de los pesos, ¿no? Sí, entonces efectivamente cada combinación de pesos es una hipótesis. Entonces cada uno de estos puntitos va a ser va a estar dado por una realización de los pesos de una red neuronal para una arquitectura específica. Aunque cambie el valor de un solo peso, ya eso va a significar un puntito diferente aquí. Que también, por ejemplo, algo que es interesante es que puede haber distintos puntitos aquí que tengan diferentes pesos, pero que en realidad estén representando a la misma función. O sea, que en realidad siempre den para la misma entrada, siempre den la misma salida. Que eso pasa mucho en las redes neuronales porque son muy simétricas. Así como aquí, estas neuronas, bueno, eso ya también lo vamos a ver después, pero como estas neuronas, pues en realidad son arbitrarias, como le entran todos los pesos de la capa anterior con todos los pesos para cada, o sea, cada una, como están totalmente conectadas en esta arquitectura, al menos inicial, que es la que estamos viendo ahorita, yo podría permutar los pesos que le llegan de una neurona a otra y permutar también sus pesos correspondientes en la siguiente capa. Entonces podría parecer que esos son distintas redes neuronales porque tienen distintos pesos, pero en realidad el cómputo que se está haciendo es exactamente el mismo. Entonces, puede haber aquí dos puntitos que sean distintos desde el punto de vista que son pesos distintos, pero que en realidad estén codificando a la misma función. Pero entonces sí ya queda un poquito más claro cuál se refiere el espacio de hipótesis, y que es importante que aquí es que es con respecto a una arquitectura dada. Y entonces aquí ya depende de cuántos parámetros tenga esta arquitectura y también de qué profundidad tenga y y cuáles son las no linealidades, pues ya eso es mucho trabajo que se está haciendo en la actualidad, es que va a determinar, por ejemplo, cuál es la busy dimension de esta red neuronal. Sí, porque ya ahorita así como los modelos lineales, ¿no? Porque también los modelos lineales, en principio, pues la busy dimension va creciendo con la dimensionalidad. Pero lo que nos interesa es que ya para un modelo lineal que ya fijamos, ver cuál es su busy dimension. Si este modelo lineal tiene dimensión D, pues entonces su busy dimension es de +1. O sea, aquí, aunque una red neuronal la podríamos hacer más grande para lograr la aproximación que deseáramos, si ya la fijamos, pues ya esta arquitectura va a tener una busy dimension dada. Y ya pero por ejemplo, si no nos da buenos resultados y queremos ahora meterle más neuronas en una capa y algo así, pues entonces ya estamos incrementando la busy dimension de todo el modelo a esos nuevos parámetros que tiene, ¿no? Pero sí, entonces también aquí aplica la misma ideología de
de la navaja de Occam, o sea, de que si tenemos una red neuronal con menos parámetros y más sencilla en principio, pues entonces si esa lo hace bien, entonces eso va a ser mejor que una red neuronal original de muchísimo más grande, que en principio pues va a tener contenida la original, pero que ya no va a generalizar tan bien. Entonces, no, cada arquitectura es una familia de hipótesis. Cada arquitectura define una familia de hipótesis. Entonces, si tenemos dos arquitecturas distintas y tenemos que elegir, y una va a definir un modelo y la otra va a definir otro modelo, entonces debería seguir el mismo criterio que da la BC Dimension. Hay que escoger la más chica porque va a generalizar mejor, aunque tal vez su error sea en el entrenamiento sea un poquito más grande que de una arquitectura más grande. De hecho, algo también bien interesante de estas redes profundas, o sea, igual hasta lo hablamos ahorita, igual yo creo que ya vamos a ver gradiente de este backpropagation la siguiente clase, pero bueno, entonces ya sigo hablando de esto, es de que, por ejemplo, el teorema que demostró Sibenko y sus colaboradores fue que una red neuronal de una sola capa oculta tenía aproximación universal. O sea, de que teníamos la entrada y después aquí una sola capa oculta y después ya la salida, por ejemplo, para un problema de regresión. Entonces, lo que dijo es que si tienes el suficientemente número de neuronas en la capa oculta, entonces puedes lograr cualquier grado de aproximación que tú quieras para funciones continuas. Entonces, pero lo que no queda claro, por ejemplo, con ese teorema de aproximación, es que a lo mejor para lograr una muy buena aproximación, aunque es finito este número de neuronas en la capa intermedia, puede ser muy grande, o sea, puede ser que se requieran un montón de neuronas. Porque digamos que si eso que dice Sibenko, si no estudiaran todo esto de Machine Learning y de BC Dimension y todo, podrían decir, bueno, si Sibenko ya demostró que con una capa intermedia es suficiente para aproximar cualquier función que yo quiero, ¿cuál es la ventaja de tener muchas capas? O sea, ¿cuál es la ventaja de esto, todo esto de aprendizaje profundo, de tener muchas capas en mi arquitectura de la red neuronal? Y la respuesta es que desde el punto desde el punto de vista de aproximación, pues no tiene ninguna ventaja. O sea, estas capas, o sea, tanto este modelo como este modelo son aproximadores universales. O sea, no. Y una de las ventajas es esta precisamente que menciona Ángel, que al parecer, como estas extraen las características relevantes al problema de forma jerárquica, se requieren de menos neuronas en en las capas, que resulta en menos pesos que, que si tuvieras una neurona plana, perdón, una arquitectura de red neuronal con una sola capa oculta. Y de nuevo aquí lo importante es que aunque la aproximación universal es buena, de nuevo, nuestro objetivo es que el error fuera de los datos de entrenamiento sea pequeño. O sea, nuestro objetivo no es que el error dentro del entrenamiento sea bueno, que es lo que da esta aproximación universal. Y la aproximación universal es pensando que conocemos a la función que queremos aproximar. Y pues en redes neuronales, pues nunca, en Machine Learning, nunca, o sea, la suposición es que no conocemos a esta F. Entonces, y al parecer para muchos, también, no necesariamente, o sea, sí, y también algo que es interesante es que, bueno, aquí se requieren menos pesos para hacer una buena aproximación, o sea, que el tener esta profundidad da una arquitectura más sencilla, por ejemplo, en términos de pesos, y que a su vez, tal vez muchos fenómenos de la realidad también tienen o sea, de los que nos interesan y por los que utilizamos Machine Learning, son, son jerárquicos en sí. Entonces, a lo mejor el fenómeno real para producir su salida también tiene una estructura jerárquica de cómo se van produciendo las salidas intermedias que ya llevan a una salida final. Entonces, tal vez este tipo de arquitecturas modela mejor no solo la salida final, sino también el proceso de cómo se genera la salida.
Entonces, si el proceso como se genera la salida es parecido al real, entonces a lo mejor necesita de menos grados de libertad para tratar de identificar cuáles son los pesos adecuados para lograr aproximar a la función. Y entonces sí, o sea, sí podrían ser esas buenas analogías. Y sí, o sea, si tuvieran o sea, una aproximación creador universal, pues sí es casi en términos de aprendizaje como memorizar, porque si siempre puedes reducir a cero el error, pues entonces ya no te va a decir, no vas a tener mucha información de qué tan efectivo es este modelo en acercar tus datos, que sería lo mismo que pasa con polinomios de diferentes grados si el número de datos coincide con el grado del polinomio. O sea, siempre lo vas a poder ajustar, o sea, no importa qué 10 puntos te den, un polinomio de grado 9 siempre los va a poder ajustar. Entonces, esta es otra cosa igual también interesante de estas arquitecturas profundas, por así decirlo, ¿no? Pero cada familia, por ejemplo, si esta es una familia de una sola capa con un cierto número de neuronas, muchas neuronas en la capa intermedia, pues esto va a definir una familia de hipótesis y pues lo que vamos a tratar de buscar son los pesos que minimizan la función de error. Pero una arquitectura distinta, tal vez con menos pesos, aunque tiene esta forma de que está por capas, pues va a generar una familia de hipótesis distinta. Y en principio esta familia de hipótesis, como tiene menos parámetros y tal vez menos no linealidades también, y si la busy dimension está como el producto de las no linealidades por esos parámetros, o al menos algunas cotas que están por ahí, entonces pues vamos a preferir utilizar esta arquitectura que esta arquitectura que está aquí. Y sobre todo si esta arquitectura pues da un error relativamente pequeño en los datos de entrenamiento. Ahora, todavía de nuevo repitiendo como perico, todavía con el número de datos que se entrenan en estas arquitecturas, aunque son menores en complejidad que con unas neuronas con todos contra todos y de una sola capa, de todas maneras, desde el punto de vista de busy dimensions, se están utilizando muy poquitos datos. O sea, todavía la busy dimension no te daría ninguna garantía para cómo se aplica, cómo se usan en la práctica los modelos de redes profundas. Otras preguntas. Pues ahorita más o menos como que proporcional parámetros es lo que se está utilizando, hasta a veces menos, pero pues sí, más o menos, por ejemplo, si tienes 1 millón de parámetros, tal vez con 1.8 de millón de datos. O sea, está un poquito abajo de lineal. Hasta igual valdría la pena hacer un estudio de los papers, de ver más o menos cuántos datos por número de parámetros y no linealidades que hay. Eso sería interesante verlo. Pero así, por al menos así de regla de dedos, pues de lo que yo he visto, es que es un poquito abajo del lineal, que sí está cañón. Pero sí ahí también, o sea, si ya se manchan, por ejemplo, que también vi que hacían muchos errores así en las empresas, luego me habló, es que luego sí querían utilizar redes profundas, así de millones de parámetros, y nada más tenían como 10,000 datos, o tenían hasta a veces 5,000 datos. Pues ahí sí ya también ya es demasiado. O sea, la teoría sigue dando insight en que quieres cada vez modelos más sencillos y que también mientras más datos es mejor, pero ya no es tan informativa en el sentido de que los datos que te pide para tú garantizar, así como lo teníamos de los de los bounds
con hosting, etcétera, si queremos lograr que, que el error fuera dentro de ciertos valores y también con cierta probabilidad, lo que pediría la busy dimension es muchos más datos de los que en realidad parece ser suficiente. Como, ta- ta- mm, o sea, ahí es interesante. Creo que como que tal vez estás mezclando tal vez dos conceptos importantes que sí se pueden mezclar en tu pregunta. De hecho, por ejemplo, también hay resultados también recientes, también creo que es de hace un año ese, de que encontraron que una red, o sea, que de que siempre que tú tienes una red neuronal, pues así multicapa de todos contra todos, así como estas que tenemos aquí, siempre es posible encontrar una red neuronal equivalente, pero donde el número de conexiones que hay entre capas es disperso, o sea, no son de todos contra todos. O sea, porque aquí el número de capas que hay son, ¿cuál es el número de pesos que hay aquí? Pues es del orden del número de neuronas de la capa anterior por el número de neuronas de la capa siguiente, ¿no? Creo que le estamos llamando D, ¿no? O sea, sería D de L menos 1 por D de L. Ese es el número de, de, de pesos que tenemos entre capas. Pero bueno, ese resultado dice que puedes tú tener una red neuronal esparsa que, que quiere decir que aquí no todos están conectados entre todos. Entonces, en ese sentido, sí, podrías pensar que esos modelos más esparsos a lo mejor tienen mejores propiedades de generalización que con un chorro de pesos todos contra todos. Uno de los problemas de ese trabajo era que sí los podían identificar, pero eso era cuando ya habían identificado, o sea, eso era cuando ya habían entrenado a la red neuronal considerando todos los pesos. O sea, aquí lo interesante sería que así, tal vez así como tú dices, con un mecanismo aleatorio de generar conexiones aleatorias y ver si ese modelo de red neuronal, que va a tener menos pesos, menos conexiones, puede que también sea bueno generalizando y aproximando, o sea, que tenga su bias bueno, y como va a tener menos pesos, pues va a ser bueno. Y PCA como que es de antemano, o sea, como que PCA tú, si tú tienes un vector inicial de D dimensiones y le haces PCA y nada más te quedas con las tres mejores, o ves que si tú ves que, que ya la ponderación de los siguientes valores ya cae, se encuentras como identificas que cae en un punto y ya son con los que te quedas, entonces eso definitivamente va a reducir el tamaño de la red neuronal porque ya nada más se va a estar fijando, o sea, ya de inicio, como ya nada más el vector de entrada lo redujiste de D dimensiones a menores que D, pues sí la estás haciendo más pequeña desde allí, ¿no? Pero a su vez sin hacer PSA, en principio se podrían tener menos conexiones entre las capas. Y la toma estocástica de datos de entrada, pues más bien, o sea, porque uno asume que son estocásticos, ¿no? Siempre los hacemos estocásticos. Entonces, más bien, cuando haces PCA, el número de datos sigue siendo el mismo, lo que disminuye es la dimensión de esos datos, ¿no? Y lo que sí se podría tomar estocástico más que los datos serían las conexiones. Sí, y de hecho se llama model selection, entonces diferentes arquitecturas equivale a tratar de seleccionar entre diferentes modelos. Entonces, cuando tenemos un conjunto de modelos candidatos, antes de ver los datos, que bueno, ya fue un poco de lo que vimos de data snooping, tenemos que ver cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de esos modelos, dependiendo de nuestro problema. Cuando todavía está muy oscuro y no hay algo claro que nos diga cómo preferir una arquitectura sobre otra, por ejemplo, si agregar más capas o más capas,
También ya vamos a ver metodológicamente, lo que se utiliza es validación. O sea, es tratar de separar nuestro conjunto de datos en entrenamiento, validación y prueba. Entonces, los de validación es como una prueba antes de la prueba final que nos ayuda a seleccionar entre los diferentes candidatos de modelos que tengamos. Entonces, es una forma como de seleccionar entre estos. Entonces, si como que esto es para tratar de estimar cómo va a ser el error afuera, entrenando a cada uno de estos con los datos chiquitos. Pero bueno, ya lo vamos a ver después. Pero sí, cada una de las diferentes arquitecturas corresponde a diferentes familias de hipótesis y pues cuando se consideran, son diferentes modelos a considerar para nuestro problema y tenemos que estudiar cada uno cuáles son sus ventajas y desventajas. Entonces, por eso ahorita hablamos un poco de las desventajas y desventajas que pareciera tener entre estas dos familias. Y de nuevo, como en todo Machine Learning y la navaja de Occam, siempre es bueno tener modelos sencillos como parte de nuestros distintos modelos que estamos estudiando. Y modelos sencillos en redes neuronales son con menos neuronas entre capas y tal vez menos capas, ¿no? Bueno, entonces pues yo creo que sería todo por ahí. Entonces la siguiente clase vemos backpropagation. Y disculpen por no grabar desde el inicio, pues se me fueron las cabras, que bueno que me avisaron.